Amigos, efectivamente estamos con un Congreso que sesiona sin parar. Hoy hemos visto a la comisión permanente, ¿no? Escuchando a César Inostroza, a los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, discutiendo en una sesión que continúa todavía a ver si es que pasa finalmente la acusación constitucional contra estos personajes ya al Pleno. Pero también, por supuesto, lo que se ha vuelto a entrampar, me parece por segundo o tercer día consecutivo, es el tema de la bicameralidad, tanto así que un grupo de congresistas en una suerte de pausa de intermedio tuvo una reunión con el primer ministro César Villanueva para ver si se aclaran ciertos conceptos, porque todavía no se llegan pues a acuerdos mínimos y parte del problema parece ser, ¿no?, el diseño bicameral del Ejecutivo. Nos encontramos con el ex primer ministro Pedro Cateriano, muy ducho además en todos estos temas, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches. Lo primero, usted que sabe de cuestión de confianza, además, porque durante su periodo también hubo mucho debate alrededor de cómo se procedía con la cuestión de confianza. Cuestión de confianza y referéndum. La cuestión de confianza, tal como se ha planteado, nos asegura que los 4 temas, tal como los demanda el presidente de la República, son los que van a ir a referéndum, o puede haber todavía un desvío de aquí a la próxima semana, en realidad. Bueno, ya el Congreso públicamente ha expresado que le otorgó la cuestión de confianza. El presidente en Nueva York, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, ha anunciado inclusive ya la fecha que se realizará el referéndum. 9 de diciembre. Entonces, naturalmente, tergiversar, desnaturalizar las propuestas legislativas, nos gusten o no, estén bien hechas o mal hechas, sería una triquiñuela para desnaturalizar esa extensión de confianza que le ha dado el Parlamento al gabinete Villanueva. La función del referéndum en estricto es preguntarle a la población, ¿no? Exactamente. O sea, lo que se le demanda al Congreso es que plantee esa primera votación para que lo que sería la segunda votación, es decir, la consulta popular, sea pues la ciudadanía la que se pronuncie. Así es. Entonces, incluso si están en desacuerdo con determinadas propuestas, de eso en realidad no estamos hablando, ¿no? Así es, ¿no? Y creo que uno de los grandes éxitos del mensaje a la nación del 28 de julio del presidente Vizcarra fue precisamente plantear el referéndum. Y nos guste o no la salida política de preguntarle a la población si quieren reelección o no de los congresistas. Y eso fue lo que suscitó un respaldo ciudadano. Eso es lo que sustenta la aprobación de Vizcarra. En realidad, ¿no? Desde ese momento, luego también con la convocatoria a la legislatura extraordinaria para remover a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que algunos dijeron que no era posible, que no era constitucional, y vimos que sí era posible y que ha sido constitucional. Entonces, esos han sido, sin duda, éxitos del presidente Vizcarra, y también no hay que dejar de mencionar el envío del Consejo de Ministros a plantear la cuestión de confianza. Ahora, en la letra pequeña... Sí, porque si el presidente Vizcarra no hubiese enviado al gabinete Villanueva a plantear la cuestión de confianza, hasta ahora el Congreso estaría discutiendo o debatiendo los proyectos de ley en comisiones. Como pasaba con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las determinaciones políticas del presidente Vizcarra han sido adecuadas. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta. Ahora, pero la letra pequeña, definitivamente la iniciativa política del presidente ha, no sé si acorralado al Congreso, lo ha forzado con una herramienta constitucional. Perfectamente, ¿no? Una herramienta constitucional, sí, que sencillamente lo que decía es, oye, ya pues si te pones un poco, ¿no? Retrasas mis iniciativas, ¿no? Remolón, digamos, un Congreso remolón, tengo la posibilidad y ya habían censurado un gabinete, así que problema de ellos, por ese lado. El ejercicio regular de una facultad constitucional no puede ser interpretada como una amenaza. Exacto. O sea, eso simplemente, desde el punto de vista político y constitucional, es absurdo. Muy necio hablar de golpe de Estado. Completamente. Muy necio hablar de golpe de Estado, como hicieron varios. Y más todavía compararlo con el golpe de Estado del 5 de abril de 92, totalmente que dieron Fujimori y Montesinos, ¿no? No tiene nada que ver. Ahora, pero en la letra pequeña parece haber problema, porque, o sea, han pasado estos 2 proyectos, vamos a tocarlos brevemente ahorita, pero el tema bicameral está generando una controversia porque además no parece muy bueno el diseño presentado por el Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión? A ver, respecto diríamos, de la parte central, que es
la no reelección, ¿no? Por los medios de comunicación, porque todavía no hay un pronunciamiento oficial, los congresistas estarían llegando a la conclusión o interpretando que no hay reelección para la Cámara baja, pero sí habría reelección para no reelección, sí se podría postular a la Cámara de Senadores, porque lo que se haría es restablecer el Senado y por lo tanto, como no existió el Senado, no existiría, según la mayoría, impedimento para postular al Senado. Exacto. El proyecto de María Melgarejo de Fuerza Popular lo que te dice es, para ser senador, o 10 años de experiencia, que tampoco suena mucho, ¿no? O sea, si estábamos buscando senadores pues, de alto nivel, ¿no? O 10 años de experiencia, o haber sido diputado, ¿no? Sí, o haber sido congresista. Congresista, en de este esta caso. forma, se estaría estableciendo un requisito de elegibilidad que no tiene Eso sería precedente, desnaturalizar, ¿no? el proyecto de Sí, pues, Vizcarra. porque nos guste o no, estemos de acuerdo con la reelección parlamentaria, ese fue el aspecto central de la propuesta del presidente Vizcarra, que precisamente concitó ese apoyo ciudadano. Sería bueno que el presidente Vizcarra salga y se pronuncie sobre este tipo de detalles, es decir, en qué momento estás desnaturalizando el proyecto de ley sobre el cual se ha votado la cuestión de confianza, porque ahí hay otra pregunta. ¿Hasta cuándo puedes, digamos, modificar otra vez, desnaturalizar los proyectos de ley y de repente abrir la puerta a lo que sería el cierre constitucional del Congreso? ¿Todavía estamos en esa discusión? A ver, en este momento, en el debate parlamentario, hemos visto que han citado al presidente del Consejo de Ministros, que ha participado también el ministro de Justicia, Ceballos, y es precisamente en este contexto que ambos ministros tienen que ir a defender y sustentar la propuesta legislativa del gobierno. Aquí hay un trabajo político diario que tiene que hacer desde el punto de vista gobierno político y desde el punto de vista constitucional. Hay aspectos, y ya lo dijo con anterioridad Villanueva, que podrían ser recogidos. Por ejemplo, si va a haber distrito único nacional para la elección de los senadores o no, la forma en que se van a rediseñar las circunscripciones electorales para elegir la Cámara de Diputados, esos son temas sobre los cuales se podrían aceptar aportes. Ahora, el Ejecutivo va a tener que, en un momento determinado, afirmar si la propuesta de la mayoría parlamentaria para impedir la reelección en la Cámara de Diputados, pero sí permitir la postulación a la Cámara de Senadores, eso encaja dentro del espíritu y la letra del proyecto legislativo que ha presentado. Ahí hay una complicación, porque sobre todo yo creo además el espíritu político de la propuesta del presidente casi que es castigar al actual Congreso, ¿no? Como de alguna manera la ciudadanía lo está demandando. Yo no lo diría de esa manera. El presidente, para poder castigar políticamente, tendría que contar posteriormente con el aval, es decir, con el apoyo de los ciudadanos expresado en el referéndum. Y naturalmente, de acuerdo a las encuestas, la mayor parte de conciudadanos lo que quieren es la no reelección. Y este es el tema central de la discusión política en el Parlamento respecto de este punto específico. El presidente entonces seguramente va a quedarse en sus 13 con respecto al tema de la no reelección y no permitir esta desnaturalización. ¿Usted sí considera que se podría haber ajustes en el tema del macrodistrito, del microdistrito, de la circunscripción de repente nacional para el Senado? Como diseño, se está diciendo que es complicado, en el sentido que para empezar le vas a quitar la mitad de congresistas a Lima. Pues claro, el sueño de la descentralización siempre es deseable, pero la realidad también es otra. ¿Qué opina Pedro Cateriano como constitucionalista y excongresista al respecto? Creo que tener un parlamento tan pequeño, si bien, en número de legisladores, si bien es cierto, genera simpatías en un importante sector de la opinión pública, en la práctica ha quedado demostrado no solamente que el Parlamento unicameral ha cometido una serie de violaciones constitucionales de la propia Constitución que diseñaron, sino que manipular y manejar un Parlamento tan pequeño es muy fácil. Entonces, al margen de
departamentos o regiones como Lima, que está subrepresentada, ¿no es cierto? Hay zonas de la región o del departamento de Lima que no tienen parlamentarios, ¿no? Entonces, crear un Senado con 30 congresistas me parece muy pequeño. Es un senadito. Es una especie de club, Exacto, claro. de amigos, Claro. ¿no es cierto? En donde hemos visto, ahora por ejemplo, ¿no? Siendo 130 en el Parlamento unicameral, las dificultades que tienen para el quórum en las sesiones de comisión, los propios parlamentarios que tienen 2 o 3 comisiones tienen graves problemas para estar presentes y claro, el manejo es más complicado. Uno se acuerda, por ejemplo, ahora que estamos hablando de todos los problemas también del Poder Judicial, los supremos son 20. Sí. Y mire todos los problemas que se dan con compradajos, amiguismos, favores, ¿no? Es más fácil que ocurra esto, ¿no? Naturalmente. Por esa razón son pocos los parlamentos en el mundo que tienen esta subrepresentación. Y el otro tema es la manera en que van a ser elegidos los senadores y diputados. Yo sí soy partidario que para el Senado debería existir el Distrito Único Nacional, como ha ocurrido en el pasado. Y bueno, a nivel de la Cámara de Diputados, sí establecer circunscripciones. No han entrado porque no se han debatido los distritos uninominales o binominales que existen en otros países, como por ejemplo Chile, ¿no? Pero sí considero que a nivel regional también el número de diputados que hasta el momento sería de 100 me parece también una cantidad de parlamentarios muy limitada. Reducida. La otra crítica que se hace es que este sistema en el caso de los diputados de microdistritos, lo que va a hacer, y la cifra repartidora, lo que va a hacer es favorecer prácticamente a las dos mayorías centrales. Esto, otra vez, nos guste o no, no responde al sistema político peruano mucho más atomizado, que esto va hacia una figura de bipartidismo y que va a ser, digamos, un golpe a buena parte del sector político y de la representación. Y ¿Qué opinas sobre al respecto? todo porque hemos visto con la experiencia de Fuerza Popular cómo con un mal diseño legal se desnaturaliza la voluntad popular. En las elecciones parlamentarias pasadas, Fuerza Popular no obtuvo más del 50% de los votos para controlar el Parlamento de la manera en que ahora hace con ese el 37% más o menos tuvieron prácticamente una mayoría absoluta. Entonces, ese diseño legal, repito, desnaturaliza completamente la voluntad popular. Y la democracia se sustenta ¿en qué? En el respeto del voto. Esa clase de situaciones hay que naturalmente revisarlas. Para terminar, conforme con la aprobación del tema de financiamiento de partidos, que ha sido la segunda reforma que se ha hay discusiones, hay que ver el texto final. Lo que sí creo es que debe estar claramente tipificado en el Código Penal el financiamiento ilegal de las campañas electorales como delito. Hay que leer ese texto y el proyecto para que se incorpore en el Código Penal, repito, el financiamiento ilegal como delito. ¿Se les está pasando la mano a la hora de recargar la Constitución demasiado? O sea, ¿se debería dejar más acápites en leyes, digamos, inferiores de desarrollo? Bueno, hay algunos que han mencionado el tema, por ejemplo, el número de parlamentarios, ¿no? Conforme pasa el tiempo, también vamos a darnos cuenta que el sistema bicameral, si se llega a establecer con un número reducido de parlamentarios, no va a operar adecuadamente. Eso debería estar abierto. Gracias, Pedro Cateriano. Gracias. Muy interesante por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa y regresamos con el candidato a la alcaldía de Lima, Jaime Salinas. No se muevan.